Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. A través de puentes. Puentes. Hola, muy buenas. Yo soy Eric Estrada, regresando a los heroicos micrófonos de Puentes Cine Garage. Después de días y días, jornadas y jornadas, películas y películas que estuvimos viendo, revisando en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Ya estamos de vuelta, ya estamos en la gran Tenochtitlán que tanto echaba yo de menos. Ya estamos otra vez en el estudio Mitzi. Mil gracias por recibirnos, mil gracias por acomodarnos una vez más. Estoy muy contento porque la cobertura del Festival de Morelia fue todo un éxito. Ya irán ustedes poco a poco viendo qué fue lo que platicamos, con quién platicamos, a quién entrevistamos. Tenemos mucho material para ustedes que ni siquiera hemos alcanzado a sacar. Sabemos que un festival tiene que respirar más del tiempo obvio, digamos, de su existencia, que es de la inauguración a la clausura, y fue por eso que hicimos estas entrevistas, buscando un poco más de información que no dependiera tanto del aquí y del ahora, sino que nos comunicara el espíritu del festival para tratar de alargarlo lo más posible. Y en ese alargue, en esa extensión, tanto de las películas como del espíritu, como de la cruda del festival. Yo estoy crudo del festival. Ahora platicaremos con la invitada de hoy, a ver si ella también está crudita del festival. Están muchas entrevistas que concertamos allá y que nos trajimos a la Ciudad de México. Es decir, además de la cobertura ahí en el lugar, en el sitio, en las calles de Morelia, a la cual le agradecemos toda la hospitalidad. También agradecemos, por supuesto, al festival. Morelia nos trató muy bien. Además de eso, todavía jalamos más material para acá que venimos a presentarles con todo el gusto del mundo, especialmente en casos como este, en casos como poder hablar con una de las grandes ganadoras del festival, a la cual le agradezco haberse tomado el tiempo, a la cual le agradezco haber tomado un taxi viviendo tan cerca. Betsabe García, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Qué pena que no te avisaron. Este es un mensaje para Beto Cohen, que siempre escucha estos programas. Qué pena que no te avisaron que estabas tan cerca y que quisieron tomar un taxi. No, pero eso fue mi culpa. Muchas gracias por invitarme. No, bienvenida. Y decía yo que eres una de las grandes ganadoras de Morelia, porque desde la primera vez que se proyectó tu documental Los Reyes del Pueblo que no existe, tu nombre empezó a sonar primero entre la gente de prensa, después entre el público que empezó a ver las proyecciones abiertas al documental, y conforme la fecha de la premiación se iba acercando, a la hora de la comida, que nos sentábamos todos y por ahí se te veía pasar de repente muy, muy sonriente, como siempre, lo cual se agradece también, ¿no? Que la gente que hace cine sonría, eso siempre es bueno. Tu nombre cada vez circulaba más. Conseguiste un documental muy cálido, un documental muy vital, y un documental que habla de cosas que no están necesariamente en la pantalla, y justo para eso te invitamos. Obviamente porque ganaste, y también hablaremos un poco de las circunstancias en las que ganas los dos premios que se te dan. Ya trataremos de llegar para allá, tenemos tiempo. De entrada me gustaría, Betsabe, además de darte la bienvenida otra vez y de ofrecerte otro mezcal si quieres, eso es lo de menos. Tú nada más levanta la mano y aquí nos encargamos. Que nos cuentes de dónde vienes. Hay mucha gente que escucha estos programas que quiere hacer cine o que está trabajando en cine y que le interesan estos caminos que luego los directores, los escritores, los actores toman. Y me gustaría que a la gente le quedara muy claro de dónde sales y por qué estás ahora como una de las grandes ganadoras de la edición 13 del Festival Internacional de Cine de Morelia. Yo soy de Mazatlán, Sinaloa, a 45 minutos de San Marcos, donde filmamos la película, Los Reyes del Pueblo que no existe. Cuando me entero que 6 pueblos habían quedado bajo el agua, fui a conocer los nuevos pueblos reubicados. Y mi sorpresa fue encontrar un pueblo que a simple vista parece como casi apocalíptico, ¿no? Está totalmente abandonado, destruido, inundado. Y uno no pensaría que hay vida ahí. O sea, uno, cuando lo ves dices, no puede nadie vivir acá. Pero a pesar de eso hay electricidad y hay una tortillería que sigue trabajando todos los días. Y además las 3 familias que se quedaron están reconstruyendo el pueblo.
Entonces durante 5 años vimos cómo reconstruían San Marcos, ¿no? Uh-huh. Pero esta historia que te encuentras, ¿tú estudiaste cine, estudias algo parecido o simplemente se te atraviesa la historia y decides en esta enorme visión que demuestra el documental registrarla para contársela a la gente? Pues yo me mudé al DF cuando tenía 19 años para entrar a estudiar al CUEC, uh-huh, a la Escuela de Cine de la UNAM. Y ahí fue que también coincidió con la fecha en la que dieron banderazo a la construcción de la presa Picachos e inundaron los pueblos. Entonces hice mi primer cortometraje, Venecia, Sinaloa, que trataba sobre igual la problemática, pero vemos que la problemática era un cortito de ficción que narraba un poco el desalojo y cómo también uno de los habitantes, Hugo, se quedaba a vivir ahí. Uh-huh. Entonces, de alguna manera fue un antecedente para los Reyes del Pueblo. ¿No, tú ya sabías que esta problemática existía estudiando en el CUEC o simplemente te enteras por el periódico? Sí, me entero por los medios y también porque yo estudié teatro 9 años, desde que tenía 9 años. Y de hecho habíamos llevado una obra de teatro a San Marcos cuando San Marcos estaba vivo, ¿no? Era un pueblo muy, muy fiestero, con fiestas enormes, súper conocidas en Sinaloa, con más de 200 años, más de 500 familias ahí viviendo. Y de hecho, nosotros llevamos bodas de sangre. Uh-huh. Entonces, por ahí yo creo que empezó la espinita y más me di cuenta, volteé a ver a San Marcos cuando estaban creando el movimiento de los desplazados de la presa Picachos, porque pues yo entro de alguna manera a través de Atilano Román e Irene Sánchez, la periodista, es una corresponsal de La Jornada que me abrió las puertas a las familias que viven todavía en San Marcos. Es decir, te toca vivir los dos San Marcos, el San Marcos vivo de tradición, de estar lleno, de tener 300 familias ahí, y luego te enteras que por una decisión prácticamente... no sé, suena arbitraria, yo no conozco los fondos de la decisión, pero suena una decisión arbitraria que además acaba siendo injusta como muchas de estas decisiones, ¿no? De desplazar gente para poner ahí una presa y desplazar a los habitantes. Y eso te dio, me imagino, una carga emocional para poder decir, queremos contar esta historia. Sí, también yo encontraba alguna nostalgia hacia mis raíces porque mis papás son de la sierra, uh-huh, de Sinaloa. Mi mamá es de Mocorito, mi papá es de Badiraguato y tengo muchos recuerdos de la infancia, pero ellos igual se salieron de vivir en la sierra y viven ahorita en Mazatlán, en la ciudad. Entonces a mí no me tocó tanto crecer ahí, pero cuando yo estaba en San Marcos sentía que sí acudía como una nostalgia ahí personal, ¿no? Y luego a la hora de empezar a documentar, no la transformación, sino cómo está ahora el pueblo, pues me imagino que había también un poco de enojo. Y a mí yo lo detecté, pero no está en el documental y es algo que creo que te quiero agradecer. Hay muchos documentales que a la hora de hablar de resistencia, a la hora de hablar de este tipo de problemáticas, a la hora de decirle a la gente esto está mal hecho, son quizá demasiado evidentes. Tu documental empieza por otro lado, tu documental se va por el lado de mostrar lo vivo que hay ahí y a través de eso hablar, yo creo que de lo muerto que puede llegar a estar. ¿En qué momento tomas esta decisión o es simplemente tu propia personalidad? No sabría yo alcanzar a distinguir si eso es tu marca como Betsabe García o fue una decisión tal cual, decirle a la gente te voy a contar esta otra historia para que pienses en lo que hay todo debajo del agua, por decirlo así. Pues sí, fue no sé cuándo tomé esa decisión. De hecho, yo tenía 19 años cuando empecé a visitar los pueblos. Entonces, traía un guión como de 40 cuartillas y que hablaba más sobre la problemática de los desplazados, más sobre el pueblo de San Marcos
el inundado y además los nuevos pueblos, estaba metiendo a muchas familias que también contaban con nostalgia pues su pesar, cómo perdieron todo, cómo perdieron sus tierras, sus casas, ¿no? Niños que todavía siguen ahí con esa nostalgia muy fuerte y que también era atractivo para mí, ¿no? Decía, ¿cómo voy a contar esta historia? Pero al pasar el tiempo y conocer a las familias que se quedaron a vivir en el San Marcos Viejo, porque parecían dos historias totalmente opuestas, ¿no? Y yo las trataba de hilar en todos mis cortes durante estos 5 años. La de los pueblos y la de los desplazados. Exactamente, la de los desplazados se querían ir y la de las 3 familias, ellos no se sentían víctimas de la inundación. Y eso era sorprendente, porque vivían en el agua, había mucho mosco, hay problemas con la luz, ¿no? Y también hay problemas con la violencia, mucha soledad, mucho miedo. Y yo cuando estaba ahí me preguntaba por qué siguen aquí, ¿no? ¿Por qué no se van? Yo sentía que tenían, como dijiste tú, un cierto coraje, ¿no? Y para nada. Ellos me dicen, no, los que se fueron porque quisieron. Nosotros estamos bien a gusto aquí. Y yo me quedaba sorprendida y de repente los veía bailar en medio de la oscuridad y de repente los veía reírse en medio de los balazos, ¿no? Hay una secuencia en la película que se escuchan unos balazos que ellos nos dicen, no, son cohetes. Son cohetes. No, estos son balazos, no son cohetes. Y nosotros teníamos mucho miedo, ¿no? Todos teníamos mucho miedo. Todos en el crew, pero ellos como no, de hecho siguieron platicando y siguieron, hay una anécdota de las mujeres de Jaimito, uno de los protagonistas, y siguieron contando la historia como si nada pasara y se rieron así. De hecho en la película son 5 minutos esa secuencia, pero duró como 35, 40 minutos y seguían riendo. Y a mí eso me pareció fascinante, la manera en la que enfrentan la violencia y la manera en la que enfrentan la inundación, ¿no? Que de repente parecían metáforas, ¿no? Exactamente. Porque aparte la violencia se percibe, se siente, pero no sabes quiénes son, ¿no? De hecho, en el documental nunca los vemos. O sea, el documental está centrado en estas familias que se quedan, que son, ¿cuántas? ¿3? 3 familias que se quedan en el pueblo, para la gente que no lo ha visto, pero que lo va a poder ver, ahora también vamos para allá. El documental nos empieza a describir de manera muy gráfica la situación del agua y del pueblo, la relación que tiene el pueblo, este pueblo, estas 3 familias, con el agua que prácticamente los rodea, ¿no? Y poco a poco vamos entrando a su vida cotidiana. Y efectivamente te centras un poco en la personalidad de Jaimito y de su esposa. No sé, sí sé con qué intenciones, porque el documental es exitoso a final de cuentas, eso te lo quiero dejar claro. A mí me gustó mucho el documental, pero no puedes evitar tampoco estos momentos de jovialidad en medio de esta enorme destrucción que a final de cuentas queda evidente en el pueblo. Yo hice mi texto y de alguna forma puse por ahí que nos empezabas mostrando postales de destrucción, y en medio de estas postales de destrucción hay 2 personas por lo menos que están viviendo donde quieren vivir, el momento que quieren vivir. ¿Cómo los encuentras a ellos? Digo, es obvio porque no hay nadie en el pueblo, pero tengo la impresión de que se te aparecen, ¿no? Que tengo la impresión de que es como si hubieran bajado del cielo y te hubieran dicho, mira, ven, pon la cámara de este lado. ¿Cómo arranca esta relación con esta pareja protagonista, por llamarla de alguna forma? Y sí, de alguna manera sí fue, ¿no? Yo lo que quería que se sintiera en la película, y eso sí lo teníamos muy claro, Diego Tenorio, el cinefotógrafo, y yo, es que fueran los primeros momentos en los que entramos a ese lugar que parece que está totalmente abandonado, que parece que es un pueblo fantasma, completamente muerto, ¿no? Y así es la primera secuencia, que entramos en una lancha y de repente del río empiezan a salir tumbas, ¿no? Cruces, y aparte es
un ambiente así casi apocalíptico, y de repente cruzamos una cochera que ahora sirve de puente y al final vemos un poste de luz, ¿no? Con la luz ahí, y tú dices, ¿qué es este lugar? Claro, ¿qué está iluminando ese poste, no? Exactamente, ¿cuándo pasó? Acaba de pasar, pero todo ves ya roído por la humedad, ¿no? A punto de caerse y sigue ahí. Entonces, escuchar luego el rechinido en ese pueblo que parece que da la sensación de abandono, escuchar el rechinido, de repente ahí aparte con el eco de las casas, ¿no? Porque el rechinido de las tortillas, de la máquina de tortillas, es un rechinido como especial. Es Tú muy sabes particular. que es muy particular. El de los columpios y el de las tortillas son inconfundibles, como, exactamente. ¿no? Sí. Y de repente llegar a una tortillería que está trabajando y a una familia que está trabajando, sí fue mi primera impresión, así tal cual fui acercándome poco a poco a esa tortillería, ¿no? Como animalito que va hacia la luz, igual así fui a escuchar qué es lo que estaba pasando, y luego grabando igual una de las ruinas, la familia de Jaimito y yo ya me invitan a su casa, pero aparecen tal cual. No los estabas buscando, digamos, se te aparecen. Y yo en esos momentos tenía miedo porque pues Sinaloa estaba pasando una etapa súper difícil, súper violenta, ¿no? Toda la gente en Mazatlán alrededor me decían, ¿te vas a meter a la sierra de San Marcos? Y todos así como, uy, y yo, sí, voy. Y entonces fue como de ir entrando despacito, y cuando Jaimito nos invita a su casa, fue sorprendente, ¿no? Porque él nos abre las puertas y nos invita a tomar una tacita de café y nos dice que los demás se fueron porque quisieron. Que él está muy a gusto viviendo ahí. Él está muy a gusto viviendo ahí, que a final de cuentas es uno de los temas de la película, ¿no? El derecho a decidir dónde se quiere vivir. En un país donde prácticamente nadie vivimos donde queremos por la situación que estamos viviendo. Tú eres del CUEC, entonces. Sí. Conozco más o menos la inclinación de la carrera de cine en el CUEC, la admiro, y quiero preguntarte, ¿qué tanto había de intuición para acercarte a la sierra donde todo el mundo te decía que no? ¿Qué tanto había de enamoramiento del tema y qué tanto había de necesidad de investigación prácticamente periodística que las escuelas como el CUEC te acaban inyectando a veces sin que te des cuenta? ¿Alcanzaste a ver estas tres fases o era todo mezclado o fue simplemente enamorarte del tema y dejarte llevar para hacer un documental tan inspirado? Pues sí, soy muy, muy terca. O sea, siempre he sido muy, muy terca. No sé por qué no le tengo miedo a esas cosas, ¿no? Que igual de los 18, cuando decidí venirme para acá al DF, fue así como de, órale, me voy sola, sí, sola. Y igual a San Marcos, órale, me voy a vivir allá. Incluso después de que hicimos el corto de Venecia, Sinaloa, que es un corto del CUEC, yo decido dejar la escuela. Igual le digo a mamá, voy a dejar la escuela para irme a San Marcos, además. Para regresar, ¿no? Para irme además a San Marcos. A la sierra. Sí, para irme además a San Marcos, que era una zona muy violenta, ¿no? Y me acuerdo que me decía, ay, no, ten cuidado. Y yo así de, no, necesito, quiero estar ahí. Pero ¿sabes cuándo fue que sentí eso? Cuando terminé el corto de Venecia, Sinaloa. Y cuando vi que 40 personas como extras aparecieron en el pueblo inundado acarreando cosas, ¿no? Con gallinas, animales y gratis. O sea, porque éramos 4 personas, estudiantes del CUEC, pidiéndoles a la gente que aparecieran de extras, que porque era su historia, que no sé qué. Ahí pues dices tú, no me van a hacer caso, no me van a pelar, y sí, la gente fue. Y de hecho en ese entonces me acuerdo que había hasta toque de queda, ¿no? Escuchábamos balazos en la noche y todo, y del otro cerro le contestaban diciendo que no podíamos pasar por la carretera y cosas así, que daba mucho miedo. Claro. Pero al ver ya terminado el corto, yo dije, no, ya mejor nos vamos para allá. Y mucho fue con ayuda de Diego Tenorio, el cinefotógrafo, que él fue el que me empujó. Y también gracias al CUEC, el CUEC me dio permiso de tomarme
el año sabático y regresar, ¿no? Ellos, mis maestros, también me apoyaron muchísimo en este proceso. Entre asesorías, el CUEC todavía me prestó cabinas de edición, ¿no? Ahí fue donde conocí a muchos de mi crew, entonces sí, fue también gracias al CUEC. Muy bien, pues ya están lanzadas las bases. Tengo que hacer la primera pausa de este programa, Betsabe, pero volvemos en 2 minutitos, no tardamos. Puentes. ¿Para qué sirve el arte? El Museo del Palacio de Bellas Artes presenta la primera gran exposición en México de uno de los fenómenos artísticos, sociales y culturales más relevantes del siglo XX. Vanguardia rusa, el vértigo del futuro. El vértigo del futuro. Pintura, escultura, fotografía, cine, diseño, arquitectura, literatura, música. Del 22 de octubre de 2015 al 31 de enero de 2016. Acompaña tu visita escuchando las intervenciones de Puentes en Spotify para Vanguardia Rusa. El vértigo del futuro. El vértigo del futuro. Puentes, invita. Porque un México más verde es un México más fuerte. Toque de queda. Cultura canábica global con Andrés Vargas Russo. Nuevo episodio todos los jueves a las 9 de la noche. Puentes.me. Puentes. Ok, estamos de regreso. Betsabe, además, el corto es ficción. Sí, ¿no? El corto de Venecia, Sinaloa es ficción. Además de esa obviedad de que estamos hablando de un documental, Los Reyes del Pueblo que no existe, y del corto, que es una ficción, ¿cuáles serían las principales diferencias entre uno y el otro? ¿Cómo, o las conexiones reales? O sea, ¿qué fue lo que te lleva a cuestión de inspiración? O en qué momento te das cuenta que el tema no está agotado para saltar del cortometraje al largometraje. Pues mira, el corto, a pesar de ser ficción, tiene muchísimos elementos de documental, ¿no? Todos son personas que viven ahí o que vivieron ahí, ¿no? Esas 40 personas que salieron en el corto antes vivían ahí, por lo que les fue hasta más difícil el regresar a San Marcos Viejo, ¿no? San Marcos Viejo, ellos de hecho no les gusta regresar, ¿no? Lo ven como una tumba, pero a la que no porque está además les gusta voltear para allá. No les gusta voltear para allá porque además está vivo, ¿no? De repente baja el agua y ves un pueblo completamente fantasma. Entonces les duele, pero pero sí hicimos todo en base a un guión, ¿no? Y teníamos un shooting y teníamos un storyboard y ya teníamos cada toma pensada. También en Los Reyes fue como un proceso un poco distinto porque llegamos, el guión no me funcionó nada, ¿no? La gente no respondía a lo que yo quería y dije, es que yo estoy mal. Tengo entonces que deshacerme de este guión y de repente empezar a flotar igual que ellos, como uno de los personajes dice, que se llama Pani, que cuando le pregunto por qué se queda a vivir ahí, él dice, es que en la vida estamos flotando en el universo, en la vida no hay agarraderas. La única agarradera que tengo es reconstruir San Marcos. Y es cierto, así de esa manera me sentía flotando yo, ¿no? Dije, no, pues igual voy a deshacerme de este guión y voy a escuchar, voy a quedarme ahí y vamos a ver qué es lo que pasa. Claro, después de 4 años, ahí viene el caos, ahí vienen las broncas. Claro. Pues porque no sabía hacia dónde, ¿no? También con problemas personales, total, no llegaban las becas, que llegaban, que no llegaban. Hasta que ya
nos dieron la beca de ambulante, la beca de postproducción, y también nos dieron la beca de Fonca Coinversiones. Con eso es que ya tuvimos dinero para trabajar en sí el 100%, y además contratamos a Gabriel Herrera, un excelente director y editor, ¿no? Que en este caso él nos echó la mano en edición, y que también logramos bajar por fin qué es lo que queríamos con esta película, para qué pasamos tanto tiempo ahí, porque teníamos cosas claras como que queríamos ver cómo la naturaleza se iba comiendo ese pueblo. Entonces sabíamos de entrada que iba a ser un documental muy largo, no sabíamos de cuánto tiempo. La otra también es que queríamos crear como San Marcos como personaje, que eso era súper complejo. Eran así como, estoy saliendo de la escuela de cine, quiero crear un pueblo como personaje, y no queríamos utilizar voz en off, entonces era un poco difícil, pero que al final se logró. Y se logró con estos planos abiertos donde siempre están San Marcos interactuando con los personajes, que siempre te están vemos de hecho ruinas y vemos a uno de los personajes ahí en su caballo, ¿no? Y sonriéndole a la cámara y viendo cómo ellos pasan por las ruinas como si nada, como si hasta les divirtiera de alguna manera, ¿no? Sí. Entonces ahí fue que encontramos sobre todo el por qué hacer esta película, ¿no? También el ver a Pani, que estaba reconstruyendo y que teníamos todo eso documentado. Pero al momento de editar, sí encontramos todo ese un montón de cosas como absurdas, que nosotros decíamos, ¿para qué están pavimentando una calle que se va a volver a inundar? ¿Qué caso tiene? ¿Qué sentido tiene? Y ahí es cuando la película se volvió mucho más existencial. A nivel de ver que de alguna forma están siguiendo un ciclo de vida que probablemente nadie más vaya a conocer jamás, ¿no? Que es donde precisamente radica uno de los grandes valores del documental, dejar registrado pues lo que está pasando ahí enfrente. Había miedo, ya nos dijiste de parte tuya, para ir para allá, y escuchabas lo que ocurre alrededor del pueblo, escuchabas los balazos en la sierra. Y ya nos dijiste más o menos cómo se fueron presentando los personajes. ¿Ellos mostraron miedo hacia ti, desconfianza en algún momento? ¿O son tan joviales y tan receptivos como se ve en la película? Pues yo creo que sí. Yo creo que debe haber sido recíproco al principio, ¿no? Pero la verdad es que pasé tanto tiempo allá que de hecho pues todos me conocían, todos sabían que llegaba con una camionetita Nissan del 70 y tantos a San Marcos, ¿no? De hecho ahí decían, ahí vienen los de la película. Y eso a la vez también nos daba una especie de protección, ¿no? Ya sabían quiénes éramos, también nosotros sabíamos quiénes eran, y entonces tenían confianza. ¿Y no había miedo de que justo por esta confianza y siendo tan pocos en el pueblo y conociéndote a ti, no había miedo de que ellos mismos estuvieran interpretando un personaje para tu documental? Sé que no lo hicieron, porque te digo, el documental es muy honesto, ¿no? Ni oculta ni trastoca nada, pero no surgió ese miedo de que dijeras, híjole, Jaimito, pues es usted muy diferente frente a la cámara y a otra cosa detrás de ella. ¿No te dio ese...? No. Y de hecho, es uno de los comentarios que me dijeron ahora en el Festival de Morelia, ¿no? La gente que les tocó conocer a Jaimito y a Yoya, que son personas súper transparentes. Sí. Es como si estuviéramos viendo la película todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque son ellos, ¿no? Y eso lo noté desde que lo grabamos. Y ahí fue que dije, yo quiero esa película. Porque... no, a pesar de que éramos tres, uno con el boom, ahí todo el aparato, la parafernalia alrededor de eso, ¿no? Ellos seguían riéndose y contándonos secretos íntimos, personales, como si fuéramos parte de la familia, ¿no? De hecho, cuentan una anécdota de las mujeres con las que les puso el cuerno, y ahí está la esposa lavando trastes al fondo, y va y le contesta, y luego vamos con ella, y ella... se defiende de alguna manera contestándole que es bien codo y que no pagó la boda. Ese tipo de cosas que eran como muy personales e íntimas,
también mucho por la personalidad, ¿no? Uh-huh. No tienen ese miedo a la cámara. Sí me tocó con otros personajes, por ejemplo, Pani, el que reconstruye San Marcos, él es más cauteloso. ¿Es el que alimenta a la res que está en la isla? No, Pani es el que tiene una tortillería y el que está arreglando el pueblo. Okay. Poquito a poco, que siempre lo vemos como cortar la maleza. Podando, sí. Él, de hecho, siempre había como una especie ahí de respeto y distancia. Era muy, muy extraño. Incluso cuando yo le hacía las entrevistas, que no eran entrevistas tal cual, porque yo lo que hacía era dejarlos hablar, no es que les preguntara algo, ¿no? Nos poníamos a platicar y ya salía, pero nos contaban de todo. Uh-huh. Entonces, pero cuando hacíamos ese tipo de entrevistas, Pani no quería, no. Él de hecho decía que me parecía una de sus hijas que se fue con un tipo que se la robó. Uy. Entonces le daba como una especie de ¿ataque paternal? No sé, pero cuando yo le hacía las entrevistas ni me volteaba a ver. Uy. Entonces volteaba a ver al de la cámara o al del micrófono, o volteaba a ver entonces tenía que decirle al productor, órale, tú te pones aquí al lado de la cámara para que te vea a ti y el eje de la cámara sea a ti. Ese tipo de cosas que eran muy chistosas, ¿no? Claro. Que era, pero cada personaje sí tenía su forma pues cada quien tenía un acercamiento diferente y una forma de grabarlo diferente pero sí también se forjó mucha esa confianza a través de estos 5 años. ¿Qué tanto se quedó afuera? Porque ahora dices, yo ponía la cámara y ellos hablaban, y la anécdota de las novias, le vamos a llamar así, las novias de Jaimito, pues en pantalla son 5 minutos, pero en realidad fueron 35. ¿Cuánto se queda afuera de un documental como este? Porque el proceso de montaje es durísimo en estos casos, ¿no? Tienes a un pueblo como personaje, tienes a 2 personajes que le comunican su personalidad al pueblo. Me imagino que el montaje y la edición fue extenuante, especialmente para darle este toque casi de calma en medio de una tormenta, que es lo que en realidad están viviendo estos personajes. Sí, fue un proceso muy largo y caótico, ¿no? Te digo de que después de los 4 años yo sí no sabía ni por dónde, con tanto material, a pesar de que no era muchísimas horas. De hecho son como 72, pero por 4 años no es tanto. No es tanto, ¿no? Pero ahí fue, cuando conozco a Gabriel Herrera, ya tenía yo 3 cortes. Pero yo metía lo que me gustaba de cada familia. De hecho, había como otras 2 familias más y de los nuevos pueblos y tenía todo eso. Pero con él es que le doy ya el sentido, me refiero, esos elementos que buscaba, ¿no? Como ese absurdo, ese sinsentido, como por qué hay una iglesia en ese pueblo totalmente abandonado, por qué hay una vaca atrapada en una isla, por qué hay un foco en el poste de luz que todavía ilumina y durante estos 5 años, incluso ahorita, sigue encendido. Ese tipo de preguntas fue que ya en la edición le dimos, ya cerramos, ya concluimos. Esto estuvo... Y de hecho que tardamos en editar la película con Gabriel como 4 meses nada más. Fue muy poco. Yo ya venía con varios cortes, pero Ajá. Sí, fue muy, muy, muy poco. Pero a mí la película ha gustado mucho, ¿no? Sí, y a mí también me gusta mucho. No, y qué bueno que te guste tu propia película, es lo último que le podemos pedir a alguien que la hace. A final de cuentas es una película que dura 1 hora y 23 minutos, tampoco es tan larga como la habías pensado. Se fue sintiendo que todo se comunicaba de una manera mucho más orgánica que al principio, o sí fue una decisión de decir, pues mira, no podemos pasar de la 1 hora y media porque estamos viendo demasiada destrucción. Sí, yo pensaba que iba a durar 1 hora 20, incluso hasta 1 hora. Ajá. Era como... Que es algo muy particular, porque el Festival de Morelia, fue como el festival de las películas de 1 hora. Casi todas las ficciones duraban 1 hora, 1 hora y 10. Tu documental dura 1 hora y 20 y te lo quiero agradecer. Cuando vi el documental, cuando acabé de ver el documental, obviamente salimos comentando, salimos platicando, especialmente porque
la función en la que me tocó verlo, estaba Margarita Zavala sentada en la sala, no sé si te enteraste. La señora fue a la función, la sentaron en la sala y yo dije, es la segunda vez que me toca ver una película con ella, es la segunda vez que me toca ver un documental y es la segunda vez que me toca ver un documental sobre lo mal que están las cosas en este país, ¿no? Y me tocó justo en la fila de adelante. Vamos a evitar ese tipo de comentarios, ya cada quien saque sus interpretaciones, pero la que yo saqué y dije, ojalá a la señora le esté llegando el mensaje del documental, es que entre muchas otras cosas y entre muchas lecturas que le podemos dar a los reyes del pueblo que no existe, es que acaba siendo una enorme, bueno, no enorme, en este caso pequeña, pero muy redonda metáfora de México completo. Es un país con el agua al cuello, es un país destruido, es un país que vive en miedo, pero al mismo tiempo es un país que quiere reconstruirse y que quiere seguir vivo, pero que en algún momento muestra este cierto grado de o ingenuidad o esperanza en el que los balazos pueden llegar a sonar como cohetes. Y creo que ese es uno de los grandes valores que tiene tu película. Hablar de México sin necesidad de volverse panfletario, sin necesidad de gritarnos nada a la cara, sino simplemente contándonos la historia de estas tres familias que están reunidas en este pueblo fantasma o zombie o casi vivo, casi muerto, como le queramos llamar. ¿Tú lo ves de la misma forma? ¿Lo buscabas o simplemente se dio? ¿O me estoy inventando yo una explicación que no existe? No, sí, bueno, muchas gracias. No, ¿yo qué? Sí, se buscaba ese tipo de reflexiones. Yo sí encontraba, sobre todo en ellos, ¿no? Claro. Yo sí lo sentía sorprendente cómo pueden vivir en ese pueblo inundado, ¿no? Sobre todo, como les conté, Pani, el que está reconstruyendo el pueblo y que además tiene una tortillería ahí, a él lo balacearon cuando iba con su esposa. Pues suficiente razón para dejar San Marcos, irse, ¿no? Sí. Si tienes tanto miedo, si además ya te balacearon y aparte ahí tuvo muchos problemas a raíz de ese balazo, pues te vas, ¿no? Está en riesgo tu familia, pero él lo tomó como un milagro y además dijo, sigo vivo, entonces no, mi misión es reconstruir San Marcos, arreglarlo. Y ahora que fuimos a presentar la película San Marcos, pues vimos cómo él me dice, mira, ven, ya me estás dando vuelo, y me va enseñando la plaza, y la plaza ya la tenía toda pintada con jardín súper bonito, ¿no? Y yo veía las paredes de las casas que aún quedan y tienen la marca de agua hasta la mitad, ¿no? Diciéndome pues de que esto se va a volver a inundar, claro, que en cualquier lluvia, huracán, Patricia o lo que sea, se va a volver a inundar, pero a él no le interesa que se inunde, porque en cuanto baje el agua va a volver a pintar, va a volver a reconstruir, que eso es como una misión casi interminable, ¿no? Sí. Porque mientras él esté vivo lo va a seguir haciendo, y ahí se ve en la película, tiene unas nietecitas y tiene unos niños ahí que ellos seguramente van a aprender de su ejemplo, ¿no? Y eso queda como una especie de esperanza. También está el otro personaje, Miro, que es el que va a dejarle tortillas a la vaca. A la vaca. Él sí dice que San Marcos va a quedar enterrado, que nadie va a venir a reconstruir, que nadie va a venir a poner un restaurante, que nadie va a venir a arreglar nada de casa, ninguna casa, dice. Pero es curioso porque su vecino está reconstruyendo, ¿no? Entonces son posturas muy diferentes, o sea, y también es como cada quien toma las riendas de su vida, y sí podríamos tomar ahí como metáfora México, ¿no? Cada quien enfrenta su situación como quiera, de manera pesimista, idealista, o como Jaimito y Yoya, que en la película dicen que se hacen Dios y que pueden ir a cazar almas al panteón, ¿no? Cuando es súper peligroso. Ajá. Y al mismo tiempo está también esta enorme amenaza tácita, que es la del narco, la violencia en la sierra. Al final de la película hay una leyenda en la que se menciona la resistencia de los pueblos desplazados,
Pero a mí me gustaría que le dejaras claro a la gente a qué tipo de resistencia te refieres. ¿Al de ser reubicados de una manera digna, como lo dice el letrero, o también al de decidir vivir donde queremos vivir y morir donde queremos morir? No sé qué tanta carga social quieras dotarle a tu propia película. ¿Hacia dónde diriges la palabra resistencia? Porque creo que la mencionaste cuando yo iba saliendo en la sesión de preguntas y respuestas, que nunca me quedo, no lo tomes personal, jamás me quedo porque prefiero este tipo de pláticas. Alcancé a oír que tú misma decías, claro, es que estamos resistiendo y queremos resistir. ¿Por dónde va esta carga dentro de la película? Pues dentro de la película sí es todas las personas que han luchado, todas las personas que han luchado por una reubicación justa o por vivir donde quieren vivir, ¿no? Es que desde el 2009 también observamos cómo hubo mucho amedrantamiento. Hubo muchas muertes, ¿no? Hubo mucha gente que la desaparecieron, que la levantaron, mucha gente que estuvo luchando por una justa reubicación y pues también fue difícil para nosotros, ¿no? Estar ahí en medio de eso. Y también incluso gente que vivía en el viejo San Marcos también los levantaban y era muy, muy difícil. Sí. Sobre todo porque en esta lucha, en la lucha de los desplazados de la presa Picachos, pues sí, ya han tenido una reubicación, pero no fue para nada justa. Incluso mataron al líder del movimiento, ¿no? En una cabina de radio en vivo. Y fue como súper desesperanzador para la gente que sigue esperando una justa indemnización. Entonces quería dedicarle esa película a los desplazados. Lo cual le da una doble importancia a que Margarita Zavala haya estado ese día sentada en la función. O sea, si uno checa las fechas va a poder interpretar lo que estamos diciendo aquí. Tengo que hacer la segunda pausa de este programa, Betsabe, y venimos al remate. Puentes. FILIG. Del 6 al 16 de noviembre de 2015, Puentes invita a celebrar 35 años de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Maratones de lectura de clásicos universales, carpas de ciencia, cuentódromos, noche de estrellas y más de 1,200 actividades para bebés, niños y jóvenes. Entrada libre de 10 de la mañana a 8 de la noche. Centro Nacional de las Artes, Río Churubusco y Calzada de Tlalpan, Ciudad de México. Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil 2015. Puentes invita. Shakalaka, con Evaristo Corona, Bucky Williams, Foul y Cuenta. Nuevo episodio todos los sábados a las 10 de la mañana. Puentes.me. Ok, estamos de regreso. Betsabe, ya hablamos del documental, ya hablamos de todo lo que pasó con él durante el rodaje, lo que pasó después. Luego vienes, lo presentas a Morelia y te llevas no uno, sino 2 premios. Que es algo muy, muy particular. Por un lado muy esperanzador y por el otro lado un poco extraño. A ver si no me malinterpretas, que ocurre muy seguido, yo no me sé expresar. El festival le da al documental 2 premios. El mejor documental hecho por una mujer y el mejor documental del festival. ¿Tú esperabas o esperabas? O sea, yo no estoy hablando mal de nadie, pero cuando ves pasar a la gente que está compitiendo, eras la más serena dentro de todos. Eras como la que evidentemente ni siquiera había ido a competir. O sea, tenías esta especie de aura de yo ya acabé mi documental, ya dije lo que tenía que decir, hagan con él lo que quieran. No sé si te estoy leyendo mal o eres mucho más tranquila de lo que aparentas, pero creo que no tenías para nada marcado en el horizonte ganar no 1, sino 2 premios en el festival. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Cómo te lo dijeron? ¿Cómo ocurrió?
Estábamos muy nerviosos. Yo no me acuerdo nada de eso. ¿Cuántas funciones hubo del documental antes del... ¿Qué día fue? El del sábado, que es la premiación. Hubo como 3 o 4, ¿no? Sí, 4. ¿Cómo te fue en esas funciones con la gente? Muy, muy bonito. Y sobre todo te digo porque estaba presente Yoya y Jaimito. Ajá. Entonces, que hicieron la fiesta dentro de la fiesta. Todo el mundo quería comer con ellos. Todo el mundo decía, yo me quiero sentar en esa mesa. Sí, ellos estaban súper emocionados, ¿no? Y a la gente de Morelia le gustó muchísimo, ¿no? Nosotros no nos esperábamos el reconocimiento, pero claro que yo me puse muy, muy nerviosa. Claro. Sí, estaba serena, guau. Yo te veía muy tranquila sirviéndote ensalada. Pero, ¿qué te preguntaba la gente? ¿Por qué lado lo agarraron? Me imagino que entendieron perfectamente bien todo lo que acabamos de contar, empezando con lo de la resistencia. El público de Morelia es un público que sabe leer muy bien las películas. ¿Qué te preguntaban? ¿Qué era lo que más les inquietaba? Además, obviamente, de la presencia de esta enorme pareja que merecen un monumento, no solo en el pueblo, sino afuera, ¿no? Son unos grandes personajes. Sí, bueno, una de las cosas que me preguntaban y que siempre me preguntan, ¿a quién les venden tantas tortillas? Porque en la película se ve todo el tiempo que hacen tortillas. Sí, no, echan la masa como si estuvieran vendiendo kilos y kilos de tortillas. Me imagino que la llevan a otro pueblo, ¿no? Sí, es la única tortillería que abastece a los pueblos aledaños. Claro. Entonces vas y ganas. Sí. Betsabe, es aquí donde no quiero que se malinterprete. Te lo digo porque me imagino que dentro del rodaje y a la hora de estar conviviendo con esta gente, hubo y ahora que me cuentas lo de Pani, que no hablaba directamente contigo, sino que hablaba con alguien más, a lo mejor había ahí un dejo machista de decir, bueno, ¿y esta mujer por qué viene a preguntarnos de nuestras cosas? No lo sé, yo no estuve ahí. Pero a la hora de ganar el mejor documental hecho por una mujer y al mismo tiempo el mejor documental del festival, tú como directora, joven, inteligente, inspirada y propositiva, no lo digo porque estés aquí, ¿no crees que sería ya el momento de empezar a decir, pues bueno, la acción positiva a lo mejor no nos funciona tanto, vamos a juntar los dos premios en uno solo y decir, el mejor documental es el mejor documental, se haya hecho por un hombre o por una mujer? ¿O todavía estamos necesitados de hacer la acción positiva y hacerle ver a la gente que pues las mujeres han padecido siempre un sistema de injusticia, en este caso el machismo mexicano, y seguir dando un premio distinto para las mujeres que están haciendo cine? No sé cómo lo viste. Yo esperanzado, me gustaría que ya fuera un solo premio, ¿no? Que no hubiera distinción entre hombres y mujeres, pero a lo mejor desde tu perspectiva dices, todavía hace un poco de falta. ¿Cómo lo ves tú por ahí? Pues me han preguntado mucho esto y yo no sé, yo creo que hay generaciones que nos abrieron mucha cancha, ¿no? Y yo nunca he sentido ese dejo de machismo. O sea, y tampoco nunca me he preguntado así, ay, por ser mujer, ¿está bien que vaya sola a San Marcos o está bien que me meta a No, nunca. La verdad es que estoy muy, muy agradecida por el premio como realizadora, ¿no? Y también el premio Mejor Documental. Y si dan dinero, mejor. Mejor, claro, sí, que nos den más. Entonces, pero sí creo que ya no debe de haber esa distinción, ¿no? O sea, siento que tiene que ser igualitario, que tanto en las mujeres, ¿no? O sea, la verdad es que yo nunca pienso, soy mujer, voy a hacer esto. Exactamente. No me pongo, pero sí sé, y sí admiro, y sí respeto, y sí valoro mucho a las mujeres que abrieron cancha en este medio y que también lucharon por muchísimos derechos y también entonces valoro este premio. ¿No? Un premio que además, en un gran detalle, en la ceremonia de premiación, le das a Jaimito y a Yoya. Sí. Les diste la famosa escultura. Sí, que todo mundo guarda en su casa, porque Morelia es un festival muy importante, ¿no? Y vas y se los regalas a ellos. ¿Qué va a pasar con ellos ahora? ¿Los vas a dejar? ¿Vas a seguir metida en este microcosmos? ¿Hay chance de separarse?
O sea, ahora que nos cuentas que es una historia tan íntima para ti, que te llevó tanto tiempo realizar, no sé qué tan complicado sea decir, pues ya acabé esa etapa, señores, muchas felicidades. ¿Se puede uno desconectar de esta gente tan cálida, de esta gente que armó una gran metáfora del país? ¿Se puede uno desconectar o vas a seguir pegada ahí? ¿Cómo está ese movimiento? Pienso seguir visitándolos, ya les he dicho, como no tan a menudo, porque luego me dicen, ¿y cuándo vas a hacer la 2? Me dice Jaimito. Y Jaimito merece un documental él solo, te digo. Y le digo, ay, Jaimito, otros 5 años. No, pero voy a seguir visitándolos, por supuesto. Y claro, y claro que reconozco, sobre todo reconozco, porque son ellos los que siguen viviendo ahí, ¿no? Yo, pues, siempre fui de fuera, ¿no? Siempre fui de fuera y aprendiendo de ellos. Y, pues, me toca aprender en otras partes, pero voy a seguir visitándolos mientras pueda. Muy bien. Por ahí regálanos unas fotos y dinos que están bien, por favor. Dinos que están bien. Ahora el documental como parte de lo mejor de Morelia en la Ciudad de México. El documental se puede ver en la Ciudad de México. Los ganadores, por un acuerdo, el parte del premio del festival es que las películas ganadoras se proyectan en las salas mexicanas. Como muchos de ustedes saben, debajo de los programas que hacemos con todo el gusto del mundo para ustedes, siempre hay una bitácora con la información de extra al festival, al programa, como para redondear todo lo que aquí se platica. Pero no sé si tengas ahí las fechas y algunos datos extras de las proyecciones de tu documental para que la gente esté atenta y lo vea. Creo que es importante. Creo que esta reflexión que intenté describir de la gran metáfora de México, creo que conocer a estos personajes es muy importante. Ya se hizo en un festival de talla internacional, un festival que sigue vivo. Ahora tiene que hacerse también en una ciudad que a veces ignora este tipo de problemáticas, que a veces voltea demasiado hacia adentro y que ahora tendría la oportunidad de conocer de la mejor manera posible un caso tan complicado como el que presenta Los Reyes del Pueblo que no existe. ¿Tienes las fechas, Betsabe, para más o menos decirle a la gente, aunque repito, estarán pegadas en la bitácora? El viernes 6 se presenta a las 8:20 en el Cinépolis Diana. Ajá. Y también el sábado 7 a las 5 de la tarde en Cine Tonalá. Y va a estar toda la semana, ¿no? Para que lo busquen en la programación de Cine Tonalá y de Cinépolis. Además, la ventaja de irlo a ver a Cine Tonalá es que pueden pedir un mezcalito y una rebanada de pizza mientras ven el documental. Entonces no hay pretexto. ¿Algo más que quieras agregar, Betsabe? Además bueno, yo de entrada quiero volverte a felicitar. Creo que fue un gran logro. Creo que este año, y lo he dicho en muchos lados ya, especialmente en las calles de Morelia, creo que este año la competencia real del festival estaba en los documentales y haberte llevado los 2 premios es un logro gigantesco. ¿Algo que quieras agregar? Si estás trabajando ya en un nuevo proyecto o algo por el estilo, ¿o vas a descansar? No, de hecho estamos editando el siguiente documental, se llama #Mickey. Ajá. Es sobre Mickey, también es sinaloense. Desde los 11 años se ha vestido de mujer y todo lo ha subido a las redes sociales. Y ahorita tiene 21 y estamos viviendo en el mismo departamento aquí en el DF. Estamos editando su película. Muy bien, pues ya la queremos ver. Te quiero felicitar de nuevo por la película, desearte muchísima suerte y dejarte claro que puedes venir a estos micrófonos y estas oficinas cuando lo necesites. Ya sabes que hay mezcal, entonces no hay pretexto. Muchísimas gracias. Mil gracias por venir. Felicidades. Gracias. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. A través de puentes.